¿Tiene la cruz algún poder misterioso y sagrado? Ante todo quiero pedir disculpas a quien tal vez algunas de las cosas que yo pueda expresar aquí puedan escandalizar, pero todo el mundo que me ha escuchado alguna vez sabe que sigo el principio de los antiguos filósofos, aquellos que eran científicos filósofos por la inteligencia y que pensaban que la ciencia no consiste tanto en descubrir verdades nuevas como falsedades viejas. Y como yo pienso que esto es una falsedad vieja, pues me gusta expresar mi opinión sobre esto. ¿Tiene la cruz algún poder misterioso y sagrado? ¿Alguna potencia? Porque es que todos hemos visto cantidad de películas, por ejemplo, de Hollywood, pues, sobre vampiros, por ejemplo, y se nos ha querido pues enseñar ese poder que tiene la cruz ante los vampiros, ante los demonios. Solo con enseñárselas huyen, echan a correr. Pues bien, yo lo que digo es una cosa. Esa cruz que se usa para bautizar, que se usa para confirmar, para bendecir, para los exorcismos, hasta para bendecir también las armas de guerra, ¿cómo no? Es un símbolo ante el cual, pues todo católico, cristiano, parece que se postra, se arrodilla y rinde veneración, pues como algo con poder sagrado y misterioso. Pero realmente esa cruz la tiene. ¿Qué es una cruz?, me pregunto yo. Realmente la mayoría de las iglesias protestantes no observan la cruz como la observan, por ejemplo, los católicos. Para los protestantes, en su mayoría, la cruz tiene sus supersticiones y que no tiene fundamento bíblico realmente. Lo que sí parece históricamente cierto es que los primitivos realmente cristianos, las primeras tribus cristianas, comunidades cristianas, pues no veneraban la cruz. Para la cruz, lógicamente, era un instrumento de muerte, de sacrificio, como podríamos hoy considerar la guillotina, la horca, la silla eléctrica, vamos, todos estos instrumentos de muerte. No veneraban. Era una vergüenza de muerte la cruz, porque entonces el signo de los antiguos cristianos era, todos sabíamos, era un pez. ¿Por qué? Pues porque era la comunidad de pescadores, las principales. Como realidad, la cruz no ha nacido de tiempos de Jesucristo, ni muchísimo menos, muchísimo antes. Lo que es el signo de la cruz fue usada mucho antes del cristianismo. Ya fue usada, y esto es para un estudio mucho más profundo, pues en Caldea, en Egipto, en Babilonia, en China, en la India, en la Grecia. Por ejemplo, ya los budistas y otras sectas marcaban ya con la señal de la cruz la cabeza de sus seguidores. En África y en Abisinia, las mujeres hacen tatuajes en forma de cruz y no conocían el cristianismo. Los griegos usaban la cruz en símbolos de sus dioses, el dios Tamuz, el dios Isis, Serapis. Los aztecas también para el dios Anahuac en los templos de este dios. Los persas dibujaban la cruz en sus escudos de batalla, y en Patagonia se la dibujaban en la frente, y en Perú y en Asiria. Es decir, el caso es que también fue usada la cruz como instrumento de muerte en todos los países de la antigüedad, y hasta hay tradiciones y leyendas que atribuye a la reina Semíramis su invento. Es decir, que esto no es un invento del cristianismo. Por lo tanto, cuando Jesús murió en ella, no era un símbolo cristiano, no se originó con él, solo era un instrumento, como he dicho, de muerte y nada más. Y lo curioso es que nunca ha sucedido nada que convirtiera a este instrumento, a la cruz, en algo poderoso y misterioso. Es que no ha sucedido nada. Porque lo importante para los primitivos cristianos no era el instrumento, sino lo acaecido allí, según su creencia. De hecho, Jesucristo nunca hizo la señal de la cruz, al contrario, de imponer, impondría sus manos, como hacían todos los profetas, pero la señal de la cruz jamás, era un instrumento de muerte. Jesús, además, murió. Realmente no se sabe bien si Jesucristo murió en una cruz con un tablero cruzado, como es una cruz,
porque resulta que los evangelios se escribieron en griego, no en latín, y hay una traducción de una palabra que es estauros. Esta palabra estauros tiene su raíz en esta y significa estar de pie, es decir, un tronco erecto sin indicación alguna de que tuviera un travesaño. Simplemente significa estauros, una estaca vertical, y debe diferenciarse del madero cruzado que empezaron a usar en la antigua Caldea como símbolo del dios Tamuz. Por lo tanto, no sabemos todavía si Jesucristo fue simplemente en un solo tablero o en dos cruzados. La palabra estauros lo está insinuando. Ya sabemos, por lo tanto, que el símbolo primitivo del cristianismo fue un pez, y la cruz no fue aceptada hasta Constantino después de 450 años, porque según el obispo Eusebio, que era un señor muy propenso a crear y falsificar eventos históricos, todos sabemos la historia de Constantino, el emperador, ¿no? Que según él, según Eusebio, se le apareció la cruz y con este signo vencerás. Pero ¿qué cruz es esa? ¿A quién significa esa cruz? ¿A Jesucristo? ¿A un Dios que quiere ayudar a unos para que maten a otros? Pero si es que esto es ilógico. Y es más, este emperador Constantino, que fue quien presidió el primer concilio de Nicea, ni siquiera se convirtió al cristianismo. ¿Pero qué tipo de cristiano es este señor? Cuando nada más acabar el concilio de Nicea, ¿qué es lo que hace? Asesinó a su esposa, asesinó a su hijo, asesinó a su sobrino y a su cuñado. Pero eso era doctrina y ejemplo de un cristianismo. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Y en cuanto al episodio de las 3 cruces descubiertas por su madre Santa Elena, fue una mujer, esta mujer, estudiando su historia, fue una mujer supersticiosa. Porque, vamos a ver, ¿cómo van a encontrar después de 450 años, va a encontrar 3 cruces que no se han con un madero todavía intacto? Pero si además se acostumbraba, cuando se usaban las cruces en aquel tiempo de los romanos, se acostumbraba, señoras y señores, a quemarlas. Las cruces, sí señor, a quemarlas. Por lo tanto, yo, amigos míos, para mí la cruz es un instrumento de tortura. No ha sucedido nada que signifique esa absolución, aunque fuera del Papa Orbi et Orbe, no añaden falsas indulgencias ninguna cruz. Por lo tanto, para mí lo siento mucho, pero hasta el mismo Jesucristo, hasta la misma figura de Cristo crucificado, es algo masoquista. Si es que da miedo hasta a los niños, una persona tan ensangrentada y clavada en una cruz. Yo no sé qué signo dibujarían en el aire aquellos primitivos cristianos si Jesucristo hubiera muerto, por ejemplo, en la guillotina, o fusilado, o en una silla eléctrica, o ahorcado, o en garrote vil. Yo, de verdad, por todas estas razones y muchas más que no es aquí el momento, yo no creo que esta cruz, que tanto miedo en las películas parecen tener los vampiros y los diablos, esa cruz, ni en la absolución de los pecados, para mí, tiene significación ninguno. Muchas gracias por estar ahí, y que me perdonen si alguien se ha sentido escandalizado. No es mi intención. Mi única intención es causar dudas, y que se investigue, y que cada uno piense sobre ello. Gracias.